agradecemos con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo, que nos permite tener a nuestro hermano William con nosotros. Y pedimos al gran Espíritu Santo que venga y lo use grandemente y nos dé la palabra que tanto nuestra alma necesita, y que se materialice en nosotros esa palabra de bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika, y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Jairo, si está cerca por aquí, puede venir por aquí para buscarme los libros. Muchas gracias, Jairo. Para esta ocasión leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, donde nos habla de la nueva Jerusalén. Vamos a leer en nuestras Biblias en el capítulo 21, versos 1 en adelante. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Este es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el libro del Apocalipsis
nos muestra un templo en el cielo, un tabernáculo. Y aquí en el pasaje que leímos nos muestra este templo, este tabernáculo, viniendo a la tierra. Y ahora, en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí nos muestra un templo que está en el cielo. En Apocalipsis capítulo 15 también nos dice: luego que los 7 ángeles tomaron las plagas para derramarlas sobre la tierra, luego dice en el verso 8 del capítulo 15 del Apocalipsis: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los siete ángeles. Y ahora aquí nos muestra de nuevo el templo que está en el cielo. También en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, nos muestra a uno sentado en el cielo, en el trono que está en el cielo. Como también en el capítulo 4 nos muestra todo ese panorama celestial. Y ahora encontramos que si en el cielo no hay un templo, ¿a dónde fue entonces Cristo con su sangre? ¿Y a dónde fue Cristo como sumo sacerdote para ministrar? Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo que está en el cielo, no del templo terrenal que estaba en los días de Jesús, ni del templo terrenal que construyó el rey Salomón, ni del tabernáculo que construyó el profeta Moisés, sino que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo celestial, que es el más importante, el cual fue reflejado en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Por eso le fue dicho a Moisés que construyera el tabernáculo de acuerdo al diseño que le fue mostrado en el monte Sinaí, en donde Moisés estaba viendo en otra dimensión y oyendo la voz de Dios, y Dios mostrándole todo el diseño del tabernáculo que tenía que construir, el cual era un diseño de acuerdo al templo que está en el cielo. Y ahora el sumo sacerdote era el que ministraba en la parte más importante de ese templo, del templo terrenal, como también en el templo celestial. El sumo sacerdote del templo celestial es el que ministra en el lugar santísimo de ese templo celestial, lo cual fue representado acá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, en donde solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo el día 10 del mes séptimo para colocar la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, hecha de oro puro,
con 2 querubines de oro, uno a cada lado. Y en medio de los 2 querubines de oro estaba Dios en la columna de fuego, esa nube de fuego o de luz que le había parecido al profeta Moisés y que también había guiado al pueblo hebreo. Veamos aquí el Levítico capítulo 16. Dice, verso 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vean, en el tabernáculo que construyó Moisés, Dios estaba morando en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro. Y a ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote con la sangre de la expiación. Si entraba en forma diferente, moría allí, como murieron los hijos del sumo sacerdote Aarón en el capítulo 10 de Levítico, donde dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Vean, entraron al lugar santísimo con sus incensarios y con fuego extraño que Dios nunca les ordenó que presentaran ante Dios. Ahora encontramos que, siendo que Dios ordenó a Moisés construir ese tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios le mostró, lo cual es figura del templo celestial, ese tabernáculo que construyó Moisés es figura del templo celestial. Vean, en Hebreos capítulo 9, el apóstol Pablo nos habla de esto. Recuerden que el tabernáculo que construyó Moisés tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así también es el templo de Dios. Y por cuanto vemos el tabernáculo que construyó Moisés en forma de una trinidad, atrio, lugar santo y lugar santísimo, el ser humano, que es también templo de Dios, para Dios morar en Espíritu Santo en la persona, también fue diseñado por Dios de acuerdo al diseño del templo celestial. El ser humano tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene lugar santo, que es el espíritu de la persona, y tiene lugar santísimo, que es el alma de la persona. Y el ser humano fue creado para Dios morar en Espíritu Santo en él, morar acá en el alma, y desde el alma gobernar sobre la vida del ser humano, guiar al ser humano a toda justicia y a toda verdad. Así es que estamos viendo que no solamente el tabernáculo que construyó Moisés es un templo para Dios, y no solamente el templo que construyó Salomón es un templo para Dios. El ser humano también fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios para ser un templo para Dios. Y el mismo Jesucristo, en el capítulo 2, verso 19 al 21 de San Juan, dijo, frente al templo allá, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Le dicen a Jesús: en 46 años fue construido, fue levantado este templo. Le dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo
de su cuerpo. ¿Ve? Jesucristo también es un templo de Dios, para Dios morar en él en toda su plenitud. Y ahora vamos a ver lo que nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 1 en adelante. Dice: ahora bien, en el primer pacto, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Aquí no está incluyendo el atrio, en donde se efectuaban los sacrificios y en donde estaba el mar, allí un mar en donde tenía agua ese lugar. Ahora está mencionando solamente el lugar santo y el lugar santísimo. Dice: el cual tenía un incensario de oro, hablando del lugar santísimo, y el arca del pacto cubierta de oro. O sea, el lugar santísimo era todo de oro, porque ese es el lugar de morada de Dios. Y el oro representa la divinidad. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Vean, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, y estaba una vasija de oro llena de maná. Dios en Éxodo capítulo 16 ordenó al profeta Moisés y el profeta Moisés a Aarón que tomara el día 6, o sea, el sexto día, el viernes, tomara maná. El pueblo tomara una doble porción. Maná para 2 días, para el día viernes y para el día sábado también, porque el sábado no podían salir a recoger maná, porque era sábado, día de reposo. Y Dios ordenó a Moisés que le dijera a Aarón que tomara una vasija de oro y en esa vasija echara maná y la colocara en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. Vean, aquí dice el capítulo 17, versos 29 en adelante del Éxodo: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y maná lo que significa es que es esto. Por eso le llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Vean, el maná no podía guardarse para un segundo día, excepto el del día sexto, o sea, el del viernes. Se usaba
la porción correspondiente al viernes y luego la otra porción que se guardaba para el día sábado no se corrompía. Y Dios ordenó a Moisés y Moisés a Aarón que tomara en una vasija maná y lo colocara dentro del arca del pacto, allá en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, dice, y ponlo, dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Al ser colocado delante de Dios, no se iba a corromper en ningún momento, iba a permanecer allí para siempre. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y ahora, por 40 años Dios alimentó al pueblo hebreo con maná que caía del cielo y con aves que caían también. Venían, Dios las traía. Dios envió a sus ángeles para llevar a cabo esa labor. Por 40 años Dios dando al pueblo hebreo carne y pan, una dieta que ellos necesitaban para permanecer en buena salud. Pero algunas veces, como le sucede a algunas personas que se cansan de una dieta buena, le pasó al pueblo hebreo. Se cansaron y ya estaban aborreciendo el maná y a las aves que Dios les daba. Ahora, el maná que era colocado en una vasija y llevado al lugar santísimo, colocado dentro del arca del pacto, no se corrompía, permanecía allí. Por lo tanto, en el templo de Dios, en el lugar santísimo, tiene que estar un maná escondido para ser dado al pueblo de Dios. Y tiene que haber un maná para ser dado de edad en edad. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná representa a Cristo y Cristo es el verbo, la palabra. Por lo tanto, para la iglesia del Señor Jesucristo, en su trayectoria hacia la tierra prometida del reino milenial de Cristo y hacia la tierra prometida del cuerpo nuevo y eterno, Dios ha estado dando la palabra revelada, el maná espiritual, el alimento espiritual para nuestra alma. Es Cristo revelado en medio de su iglesia, dándonos su palabra, dándonos de sí mismo, para alimentar nuestra alma en nuestra trayectoria cristiana en medio de la raza humana. Pero luego que han transcurrido las 7 etapas de la iglesia, que corresponden al tiempo que el pueblo hebreo estuvo por el desierto por 40 años, luego no cayó más maná sobre el pueblo hebreo, pero estaba un maná escondido en un lugar. Por lo tanto, en el templo de Dios tiene que estar ese maná escondido en el lugar santísimo dentro del arca del pacto. Y la promesa es, conforme a Apocalipsis capítulo 3 y capítulo
12, verso 17. Vamos a ver. Capítulo 2, verso 17 del Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, luego de las 7 etapas edades de la iglesia, en donde Dios dio maná, alimento espiritual, el mensaje correspondiente a cada edad, por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Luego, para los escogidos que aparecen en la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, hay un maná escondido. ¿Dónde? En el lugar santísimo del templo de Dios. Y por consiguiente, ese maná es Cristo revelado a su iglesia. Es la revelación de Jesucristo correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, ese maná escondido, así como Dios le dio maná a la iglesia por medio de cada mensajero en cada edad en el cual estuvo el Espíritu Santo, le dio el alimento espiritual para cada edad, la palabra revelada. Para este tiempo final le dará al vencedor del maná escondido la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el alimento espiritual que está escondido de los sabios y de los entendidos. Y también estuvo escondido de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. ¿Y por qué estuvo escondido de ellos? Porque ellos ministraron como sacerdotes en el templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ministraron como sacerdotes en el lugar santo. Ellos no pasaron al lugar santísimo. El lugar santo corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia y el tiempo de los apóstoles, San Pedro y demás apóstoles. Y el lugar del atrio corresponde al tiempo de Adán hasta Jesús. Y el tiempo del lugar santísimo corresponde a nuestro tiempo. Corresponde a la edad de la piedra angular. La edad representada en el número 8, porque el 8 representa eternidad. Por tanto, para los escogidos del día postrero en la etapa eterna de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, hay un maná escondido. La revelación divina de Jesucristo que no fue dada a conocer en edades pasadas. Por lo tanto, ese maná está en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y solamente un mensajero dispensacional con un ministerio que pueda entrar al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y pueda llevar dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo a los creyentes del día postrero para compartir con ellos el maná escondido que Cristo ha prometido darle a él. Así como hubo siervos fieles y prudentes, los apóstoles y los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia que le dieron el alimento espiritual a tiempo a la iglesia de Jesucristo, a los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo, le dieron el mensaje correspondiente a cada edad. Para el día posterior habrá un mensajero dispensacional colocado en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que le dará el alimento espiritual a tiempo a los escogidos de Dios en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual. Vean aquí en Hebreos capítulo 3, verso 1
al 6, pero leeremos solamente del 5 al 6. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora aquí San Pablo nos muestra que la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual todos nosotros pertenecemos. Pertenecemos a la casa de Dios, la familia de Dios, que está representada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. La iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2 lo dice San Pablo, capítulo 2, versos 19 al 22, cuando nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios como hijos e hijas de Dios. Esa es la familia más importante. Esa es la familia de la fe en Cristo. Y por consiguiente, esa casa, esa familia, es una casa para Dios morar en medio de esa casa. Y esa casa es representada en un templo, y por consiguiente la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, es el templo de Dios, es el templo espiritual que Jesucristo ha estado construyendo. Continuamos aquí leyendo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? O sea, que somos miembros de un templo, el templo de nuestro Señor, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para Dios morar en el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo, y morar en cada miembro de la iglesia, morar acá en el alma de cada creyente en Cristo. Así como la iglesia es templo de Dios, cada miembro de la iglesia como individuo es templo de Dios también, para Dios morar en el Espíritu Santo en la persona. También encontramos en Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 en adelante, San Pablo hablando dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como un edificio de Dios somos un templo espiritual. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ahora aquí San Pablo nos habla claramente que somos como individuos un templo de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como un cuerpo místico de creyentes, es un templo espiritual de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ahora aquí claramente San Pablo nos dice que el templo de Dios somos nosotros los creyentes en Cristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Cristo, como cuerpo místico de creyentes, es un templo para Dios morar en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, en medio de su templo espiritual, y manifestarse por medio de sus diferentes mensajeros, a través de los cuales el Espíritu Santo viene manifestado en medio de su iglesia, en medio de su templo espiritual, hablándole a su iglesia y desde ahí hablándole a toda la humanidad. Por esa causa, la revelación de la palabra viene por medio del Espíritu Santo al mensajero. El mensajero capta la revelación del Espíritu Santo y la proclama, predica ese mensaje, da a conocer esta revelación, y con ese mensaje revelado son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo en la edad correspondiente a ese tiempo. Son colocados en unión completa con Cristo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ha estado construyendo un templo espiritual, una iglesia, y ha estado también edificándonos a cada uno como individuos, edificándonos, construyéndonos para que seamos un templo espiritual en el cual Dios more en toda su plenitud. Ya tenemos las primicias del Espíritu, pero nos falta la plenitud de Dios, en donde recibiremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por lo tanto, ya hemos visto que como individuos somos un templo espiritual para Dios morar dentro de nosotros acá, en nuestra alma, que es el lugar santísimo que tenemos nosotros como templo que somos de Dios. Y la iglesia, como templo espiritual, ha sido o ha estado siendo construida por Cristo para Dios morar en su iglesia en Espíritu Santo, manifestándose en la dispensación de la gracia por medio de cada mensajero. Y cuando seamos transformados, Cristo estará en medio de su iglesia en toda su plenitud, lo cual ocurrirá en este tiempo final. Veamos aquí en 1 de Corintios capítulo 6, verso 16 al 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahora aquí San Pablo nuevamente dice que nosotros, los creyentes en Cristo, somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ahora sigue diciendo: por lo cual salid de medio de ellos, o sea, del mundo, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora todos los creyentes en Cristo han salido del mundo, han sido libertados del reino de tinieblas y han sido colocados en el reino de Cristo. Y por consiguiente han venido a formar la iglesia del Señor Jesucristo. Han venido a formar ese templo espiritual que está construyendo nuestro amado Señor Jesucristo. Para Dios morar en medio de su iglesia y morar dentro de nosotros como individuos que somos y que somos templo de Dios. Aquí también en 1 Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante dice San Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora estamos siendo edificados y estamos siendo colocados como piedras vivas en la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo es la piedra no cortada de manos, la piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, ahora a todo lo que Cristo es heredero, también nosotros somos coherederos con Él. Si Él es la piedra del ángulo, nosotros somos las otras piedras que formamos el templo espiritual de Cristo. Y también en ese templo espiritual somos sacerdotes de Dios y de Cristo. En ese templo espiritual ofrecemos a Dios sacrificios de alabanzas de todo corazón. Por lo tanto, siendo que pertenecemos al templo de Jesucristo y que como individuos somos un templo también, entonces tiene que en el templo espiritual de Cristo, su iglesia, tiene que estar el maná escondido en el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, y tiene que ser colocado en el lugar santísimo de cada individuo, acá en el alma de cada individuo, lo cual hace el Espíritu Santo en el día postrero, manifestándose a través de su último mensajero y dándonos ese alimento del maná escondido. Ahora, viviendo nosotros en el templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la cual fue representada en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, San Pablo nos dice en Hebreos capítulo 9, versos 18 al 24, dice: luego de haber hablado acerca del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo y del maná dentro del arca del pacto, ahora dice, vamos a ver el verso 16 en adelante del capítulo 9 de Hebreos, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también
a todo el pueblo. Y ahora vean, Él roció a todo el pueblo. Tengan eso en sus mentes. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Mantengan eso en sus mentes también. Y todos los vasos del misterio, y todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora vean lo que dice San Pablo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. El tabernáculo y todos los vasos del ministerio allí solamente eran las figuras, los tipos y figuras de las cosas celestiales. Los tipos y figuras del templo celestial y las cosas que están en el templo celestial. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora las cosas celestiales no van a ser purificadas con la sangre de un animalito que sacrificaba el sumo sacerdote allí en el Antiguo Testamento, sino con un sacrificio mejor, con el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Con la sangre de ese sacrificio serían purificadas las cosas celestiales del templo celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea que no entró Cristo en el templo que estaba allá en Jerusalén, que había construido el rey Herodes. Cristo no entró allí luego que resucitó, sino que Él subió al cielo y entró al templo celestial y entró hasta el lugar santísimo y se presentó allí como sumo sacerdote ante Dios con su propia sangre, como hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo, que entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío, entraba ante la presencia de Dios y esparcía con su dedo 7 veces. Pero ahora ya no se está ministrando ni en el tabernáculo que construyó Moisés, ni en el templo que construyó el rey Salomón, ni siquiera en el templo que construyó el rey Herodes. Allí lo que está es la mezquita de Omar, que fue construida años después que el templo fue destruido. Pero ahora, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió en el templo celestial el día de la expiación, el día de redención, el día aceptable delante del Señor, en donde Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y extiende Dios la misericordia sobre esa persona, perdona sus pecados y con su sangre los limpia de todo pecado. Y por lo tanto, ese es el día de salvación para todo ser humano. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestro tiempo todavía estamos viviendo en el día de salvación, en el día de redención, el día de la dispensación de la gracia. Y se está ministrando en el templo celestial. Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está en el lugar santísimo, haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Y está construyendo un templo espiritual que es su iglesia, con piedras vivas, con seres humanos, para Dios morar en toda su plenitud en ese templo. Ya Él nos ha dado la vida eterna
y ya Él mora acá en el Espíritu Santo de nuestra alma, pero viene otra porción importante del programa divino. Dios va a morar en toda su plenitud en su iglesia, compuesta por creyentes en Cristo que van a ser transformados y van a tener cuerpos eternos, y Dios va a morar en cada uno de ellos en toda su plenitud. Y en esa iglesia que es compuesta por esos creyentes va a morar Cristo en toda su plenitud. Y por consiguiente, cuando Moisés terminó la construcción del templo con los obreros de construcción que trabajaron en esa obra y dedicó a Dios este tabernáculo, Dios vino a ese tabernáculo, entró en esa columna de fuego y pasó hasta el lugar santísimo y se colocó sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó a Dios, también sucedió lo mismo. Vino Dios en esa columna de fuego, en esa nube, y entró al templo, y luego pasó al lugar santísimo y moró en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y moró en medio de los dos querubines de oro, porque Dios mora en medio de los querubines. Tanto Moisés como Salomón construyeron ambos templos. El tabernáculo lo construyó Moisés y el templo construyó el rey Salomón, de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo. Y ahora, en el templo que está en el cielo es que Cristo está como sumo sacerdote haciendo intercesión con su propia sangre. Ya no hay templo terrenal que tenga un sacrificio por el pecado realizado por un sacerdote terrenal. El único templo en donde está el sacrificio por el pecado es el templo celestial. Y se llega y se entra a ese templo recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y la persona es colocada en ese templo espiritual, en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, en la parte que le corresponde. Los del tiempo de San Pedro y los apóstoles y los del tiempo de los 7 mensajeros fueron colocados en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, pues están representados en el lugar santo del templo celestial, y estuvieron representados, tipificados en el lugar santo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Y nosotros, ¿dónde estamos simbolizados, representados, tipificados? En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. ¿Y en dónde estamos representados? En el templo celestial, pues en el lugar santísimo. Por lo tanto, Cristo en este tiempo final completará su templo espiritual, su iglesia, y Dios vendrá en toda su plenitud a su iglesia. Esto es, Dios por medio de Cristo vendrá a su iglesia manifestándose en su iglesia en toda su plenitud para morar en toda su plenitud en su iglesia. Lo mismo que sucedió allá en el tabernáculo que construyó Moisés cuando lo dedicó, y en el templo que construyó el rey Salomón cuando lo dedicó. Entró la presencia divina en esa nube y entró al templo que construyó Salomón, y el tabernáculo que construyó Moisés había entrado hacía muchísimos años. Y ahora
en el templo espiritual que Cristo está construyendo, entrará la presencia de Dios en toda su plenitud. Dios en Cristo, y a través de Cristo se manifestará en toda su plenitud en su iglesia, y resucitará a sus muertos creyentes en Él, y a nosotros los que vivimos nos transformará. Todo eso corresponde a esta manifestación de Dios por medio de Cristo en su iglesia, ese templo espiritual, lo cual ya fue representado. Cristo en Espíritu Santo estará en medio de su iglesia, como estuvo en tiempos pasados, manifestado a través de los apóstoles y manifestado a través de cada ángel mensajero. Para el día postrero estará en medio de su iglesia, en Espíritu Santo, Cristo, manifestado en su ángel mensajero. Y lo adoptará cuando llegue el momento señalado por Dios, y entonces estará la plenitud de Cristo en su ángel, y Dios hará grandes cosas en ese tiempo. Cristo va a adoptar un mensajero, no solamente espiritualmente, pues espiritualmente ya adoptó a todos los 7 mensajeros y a los apóstoles también, y a todos los creyentes en Cristo de edades pasadas, y a todos nosotros en este tiempo final. Ya tenemos la adopción espiritual al recibir el Espíritu de Cristo, y ya estamos en el reino de Cristo, pero nos falta la adopción física, que es nuestra transformación. Esa es la adopción, la redención del cuerpo, en donde la manifestación de los hijos de Dios será en cuerpos eternos, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y para eso está prometido que el Espíritu Santo se encarnará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Está prometido que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es llamado el Verbo de Dios, vendrá. Y eso será la palabra de Dios, el Verbo, encarnado en un hombre. Tan simple como eso. Y esa será la visitación de Dios más grande que la iglesia haya tenido. Bajo el misterio del Espíritu Santo, a través del ángel del Señor Jesucristo, se cumplirán todas las profecías correspondientes a este tiempo final. Por esa causa, yo estoy esperando mi transformación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Estamos viviendo en el tiempo correspondiente al cumplimiento de todas esas profecías. Por lo tanto, todas las profecías dadas con relación a este tiempo final y a la manifestación de Dios por medio de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, tienen que cumplirse en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, bajo el ministerio del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo. Pues ya no quedan otros ángeles mensajeros, pero queda para la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final el último, el mayor de todos, el ángel del Señor Jesucristo, que le dio a Juan la revelación del libro del Apocalipsis. Es el ángel mensajero más grande de todos los mensajeros de Jesucristo. Después del Señor Jesucristo, ese es el que le sigue. Por lo tanto,
Este ángel mensajero del Señor Jesucristo podrá decir en cualquier momento, como decía Jesucristo: he aquí uno mayor que Salomón. Y también decía Cristo: he aquí uno mayor que el templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el templo humano de Dios, un templo que podía caminar para acá y para allá, y a través de ese templo Dios hacía grandes maravillas y le hablaba al pueblo hebreo. Y era uno mayor que Salomón. Salomón solamente fue un rey, pero Jesucristo es el Mesías, el Verbo hecho carne, el ángel de Jehová hecho hombre en medio de la raza humana para llevar a cabo la obra de redención y establecer el nuevo pacto en medio de su pueblo y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por lo tanto, mayor que nuestro amado Señor Jesucristo solamente hay uno. ¿Quién es esa persona? Dios, el Padre. Cristo dijo: el Padre mayor es que yo. Por lo tanto, el único mayor que Jesucristo es Dios el Padre. Además de Dios el Padre, no hay otro que sea mayor que Jesucristo. Pero luego, menor que Jesucristo, sí, hay muchos profetas y mensajeros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y quisieron ellos, con la ayuda de su madre, o sea, Jacobo y Juan, quisieron la posición en el reino de Cristo de la derecha y de la izquierda, de la diestra y de la siniestra. Y recurrieron a su madre para que fuera ella con ellos para hacer esa petición a Cristo. Y vean lo que Cristo dijo a ellos. Vamos a ver este pasaje, capítulo 20 de San Mateo, versos 20 en adelante, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? O sea, amablemente le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena. Ahora le está pidiendo, está mandando a Cristo. Le está dando órdenes a Cristo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a su derecha y el otro, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta es una buena madre. Buscaba lo mejor del reino de Cristo para sus hijos. Por lo tanto, no tenemos nada en contra de ella, excepto que quiso mandar a Cristo. Pero a Cristo no lo podemos mandar. Él es el que nos manda a nosotros. Él es nuestro Señor. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. Es como si una persona dijera: hay 24 tronos mencionados aquí en el libro del Apocalipsis, y le dijera al Señor: Señor Jesucristo, yo quiero que tú me concedas la petición que te voy a hacer, y no me digas que no. Quiero que me digas que sí antes de hacerte la petición, como dicen los niños algunas veces a sus padres, que quieren algo, pero que les diga que sí antes de decirles lo que es. Y si la persona pues hace esa petición a Cristo y le dice: yo lo que quiero es ser uno de esos 24 ancianos que están sentados en esos 24 tronos, ¿qué Cristo le va a decir? Tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Por qué?
porque esos 24 tronos pertenecen, 12 de ellos a los 12 patriarcas, y los otros 12 tronos pertenecen a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Por supuesto, Judas perdió esa bendición porque vendió a Cristo, y esa bendición pasó a otro apóstol. Ahora, aquí están pidiendo la madre de Jacobo y Juan. En San Marcos, pues no menciona la madre de Jacobo y Juan, sino ellos mismos hacen la petición. Por lo tanto, fue una petición de la madre de ellos y de ellos también. Él le dice entonces, Jesús respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Porque el que está buscando la bendición de Dios no puede pensar, a lo mejor no puedo obtener esa bendición. Tiene siempre que ser positivo y decir: sí, yo puedo recibir esa bendición. Puedo hacer lo que haya que hacer para recibir esa bendición. Por lo tanto, ellos hablaron correctamente: sí, podemos. Ahora vean lo que Cristo les contestó. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Por lo tanto, no es de Jesucristo darlo a Jacobo y a Juan, porque Jacobo y Juan, con la madre de ellos, fueron a Jesús para pedirle esa posición. No era de Jesucristo darlo a ellos, sino a aquellos para quienes está preparado por el Padre Celestial. Esas posiciones en el reino de Cristo están ya predestinadas, y por consiguiente nadie podrá ocupar el lugar que le corresponde a quienes está y para quienes está preparada esa posición de sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo en su reino. Es lo mismo que Cristo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, cuando dice, vean, el verso 20 también es importante mencionarlo, porque en el verso 20, el que va a recibir esa bendición tiene que hacer lo que dice el verso 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo haciendo esta promesa. Por lo tanto, habrá una persona que abrirá la puerta y entrará Cristo, y habrá una gran cena. Cenará con Él y Él con Cristo, y por consiguiente los que estarán con ese mensajero en esa edad también estarán cenando. Esa comida es virtual de la palabra de Dios, del maná escondido. Por lo tanto, esta posición de sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo en el reino de Cristo es la bendición de sentarse con Cristo en su trono. Bendición que recibirá el mensajero del día postrero. Los apóstoles se sentarán en 12 tronos, los patriarcas en 12 tronos. También los ángeles y mensajeros tendrán sus tronos, porque fueron los líderes de su edad
pero el trono más importante es el trono de nuestro amado Señor Jesucristo, el trono de David, al cual Cristo es heredero. Por lo tanto, el que se va a sentar con Cristo en su trono no tendrá que estar discutiendo con las personas, ni siquiera con Cristo, para decirle a Cristo: tú me tienes que sentar contigo en tu trono. No, ya eso está ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ese mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, lo ha sabido en todo el tiempo, estando en su cuerpo angelical, cuando le apareció Juan el apóstol, y lo ha sabido todo el tiempo, y luego en el día postrero, cuando esté en carne humana, también lo sabrá. Él sabrá cuál es la posición que Cristo le tiene en su reino milenial. Él también sabrá todos los pormenores de quién es Él en el reino de Cristo, y Él sabrá cosas que quizás jamás podrá decirlas a los creyentes en Cristo hasta que no estén glorificados, y hasta que Él no esté glorificado también. Recuerden que Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, en la misma forma que el Padre Celestial hizo con Cristo cuando venció y ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios, ahora Cristo en su reino hará lo mismo con el vencedor. ¿Y quién fue el que se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en el reino celestial? El ángel de Jehová. Fue el ángel de Jehová, donde estaba el nombre de Dios, el cual se hizo carne. Pero antes de hacerse carne, vean, aparecía en diferentes ocasiones a los diferentes profetas de Dios. Aparecía en aquella luz, o aparecía en cuerpo angelical, y luego se hizo carne, se hizo hombre de esta dimensión terrenal, pero era hombre en cuerpo angelical de otra dimensión. Así también el ángel del Señor Jesucristo, el cual le dio a Juan la revelación del libro de Apocalipsis casi 2000 años atrás. Ese ángel ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo en su cuerpo angelical, y ha ministrado estando en su cuerpo angelical, como Cristo, el ángel del pacto, estando en su cuerpo angelical, fue el que ministró en el Antiguo Testamento. Fue Dios por medio de su ángel ministrando la palabra al pueblo de Dios. Para este tiempo final, ese mismo ángel estará en la iglesia del Señor Jesucristo en carne humana, y obtendrá la gran victoria en el amor divino, y será en ese ángel en que Cristo, en Espíritu Santo, se manifestará en toda su plenitud y cumplirá sus promesas correspondientes a este tiempo final. Y ese será el único mensajero que, estando en la tierra, recibirá la adopción física y será adoptado en el reino de Cristo, y Cristo por medio de él obrará en toda su plenitud. Y el grupo que estará oyendo su mensaje, siguiendo su mensaje, será adoptado también. Será el grupo que tendrá la lluvia tardía y temprana. Será el grupo que tendrá el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Por lo tanto, todo eso tiene que ser cumplido en el templo espiritual de Cristo, que es el templo de Dios, compuesto por seres humanos, el cual está representado en el cielo, en el templo celestial. Estamos representados en el templo celestial. Por lo tanto, cuando Cristo nos lleve con él ya transformado a la cena de la boda del Cordero, ¿a dónde nos llevará? Al templo celestial, a la casa de nuestro Padre celestial.
y por consiguiente estaremos allí en esa gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero, en donde Cristo repartirá los galardones a cada uno según haya sido su obra. Por lo tanto, ninguno va a recibir menos de lo que merezca la labor que haya realizado, ni tampoco recibirá más de lo que corresponda a la labor que haya realizado. Por lo tanto, en el tabernáculo de Dios, o templo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, hay grandes bendiciones para mí y para quien más, para cada uno de ustedes también. Todas las bendiciones del templo celestial son manifestadas en el templo espiritual de Cristo, y por consiguiente las cosas celestiales, que son los escogidos de Dios, que pertenecen al cielo, serían purificados con un mejor sacrificio que los sacrificios de animalitos. Serían purificados con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Por lo tanto, hay misericordia todavía para toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma, y cree en Cristo, cree en su primera venida y cree en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por sus pecados, y da testimonio público de su fe en Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona nace a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así la persona ha obtenido la vida eterna y ha confirmado su lugar en la vida eterna y ha asegurado su futuro eterno con Cristo en tu reino eterno. Y entonces podemos decir: yo viviré eternamente con Cristo en tu reino, en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Y no estamos mintiendo. Así es, porque Cristo lo ha prometido. Por lo tanto, viviremos con Cristo por toda la eternidad, porque pertenecemos al templo, al tabernáculo de Dios, al templo de Jesucristo, el cual somos nosotros. Como individuos somos un templo espiritual para Dios morar en nosotros en toda su plenitud, primero con las primicias y después vendrá la plenitud. Y pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual como cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, tenemos nuestro futuro eterno bien asegurado, con el único que le puede asegurar el futuro eterno al ser humano, con Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, este tabernáculo que fue mostrado a Juan el apóstol en el capítulo 21, versos 1 en adelante del Apocalipsis, cuando viene, es nada menos que la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los creyentes en Cristo que vienen para morar en este planeta Tierra, en Jerusalén. Ahora, esa parte que fue vista por Juan será después del reino milenial. Pero antes de eso, en el reino milenial de Cristo, estaremos aquí en la tierra como reyes y sacerdotes y jueces, con Cristo gobernando en ese reino milenial de Cristo. Pero después será que
el templo celestial. Y todo lo que esté en el templo celestial vendrá a estar en este planeta Tierra, en la ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que será donde está la Jerusalén actual, pero no será tan pequeña como la Jerusalén actual. Será tan grande que habitarán en esa ciudad todos los creyentes en Cristo de edades pasadas y también los apóstoles de Cristo y también los patriarcas y todas estas personas del pasado. Esa es la Jerusalén celestial que será establecida en este planeta Tierra con todos los habitantes celestiales, con todos los redimidos con la sangre de Jesucristo, porque estos son los seres celestiales, las cosas celestiales que serían purificadas con un mejor sacrificio, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estas son las personas que pertenecen al templo celestial y por consiguiente forman el templo espiritual de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Estas personas son sacerdotes de Dios, porque Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Somos reyes y sacerdotes del orden celestial de Melquisedec, no de un orden terrenal, sino del orden celestial, del orden celestial, del templo celestial y del reino celestial y de la corte celestial. Por lo tanto, pertenecemos a ese tabernáculo de Dios que desciende en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 8. De la tierra, luego del reino milenial de Cristo, y luego que la tierra pase, después del reino milenial, y después del juicio final, pase por esa etapa de fuego purificador, de la tierra surgirá, por medio de los volcanes, un monte alto, allá en la tierra de Israel, donde está la Jerusalén actual, de lo más grande que todo el territorio de Israel. Y ahí será donde llegarán todos los escogidos de Dios, viniendo del cielo con Cristo, para establecer en este planeta Tierra el reino celestial de Dios, para establecer en este planeta Tierra todo lo que está en el cielo. Y por esa causa, en esa ciudad que será gigante, estará Dios, el Padre, y estará Jesucristo, y estaremos todos nosotros también. Y entonces el cielo se habrá materializado en este planeta Tierra. Estará todo lo que está en el cielo, estará en la tierra, en esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 27, o verso 22 al 27, dice: y no vi en ella templo. No va a haber templos como los hay, porque y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra darán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, son las personas que entrarán a esa ciudad. Esos son los que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, ha nacido la fe de Cristo en sus corazones, en sus almas, y han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido como su único y suficiente Salvador. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, y esas personas son las que habitarán en esa nueva Jerusalén. Por lo tanto, Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes van a creer? Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y en San Juan capítulo 10, versos 27 en adelante, Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué le da Cristo a las personas que oyen la voz de Cristo y siguen a Cristo? Vida eterna. Recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para que Él nos dé la vida eterna. ¿Y por qué lo recibimos? Porque nuestro nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, estas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estas son las personas representadas en ovejas que el Padre dio a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Cristo dijo en San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no recibiera a Cristo como Salvador, no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, puede hacerlo en esta noche, y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Usted está aquí presente porque el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa Dios le guió para estar en esta actividad escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Y también ustedes que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones, en la América Latina, el Caribe, Norteamérica, el Canadá, Europa, Japón, África y demás naciones, ustedes también están escuchando esta conferencia, la predicación del Evangelio de Cristo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y ahora Cristo les ha hablado directamente a vuestra alma y les está llamando para darles la salvación y vida eterna. Por lo tanto, también ustedes que están en otras naciones, que no han recibido a Cristo como Salvador, pueden hacerlo en esta ocasión, recibiendo a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Pueden venir también a la frente los que están en otras naciones y los que están aquí presentes, para así dar testimonio público de vuestra fe en Cristo y recibirlo como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo las personas que han sido llamadas por Cristo acá en el alma, para Cristo darles salvación y vida eterna.
Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Por lo tanto, no podemos negar a Cristo delante de los seres humanos, porque Cristo nos negaría a nosotros delante de nuestro Padre celestial. Tenemos que confesar públicamente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él dé testimonio público delante de Dios acerca de nosotros, y Dios el Padre nos dé entrada a su reino eterno y nos dé la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene a Cristo acá en su alma porque no lo ha recibido, no tiene la vida eterna. De esto es de lo que nos habla 1 de Juan capítulo 5 versos 10 al 13. Y la buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. En San Juan capítulo 13 verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el que cree en Jesucristo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en Cristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, para recibir la vida eterna y vivir eternamente, tenemos que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice San Pedro en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12. Por lo tanto, si no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, entonces creemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Todos queremos vivir eternamente y ya hemos visto la forma de obtener la vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo las personas que faltan por venir a los pies de Cristo y desean vivir eternamente. Ya Cristo les ha hablado directamente a sus almas a través de la predicación del Evangelio de Cristo, y ya ha nacido la fe de Cristo en vuestra alma y ustedes están creyendo en Cristo. Están creyendo en la primera venida de Cristo y están creyendo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por vuestros pecados. Por lo tanto, con la fe viene por el oír que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, este es el momento de dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, confesando públicamente a Cristo con nuestra boca como nuestro único y suficiente Salvador. Todavía hay lugar para los que faltan por venir a los pies de Cristo. También para ustedes que están a través de internet o del satélite en diferentes naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá, de Europa, del Japón, del África y demás naciones. Pueden también continuar viniendo a los pies de Cristo ustedes en otras naciones. El nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa ustedes
están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo en esta ocasión. Ustedes aquí presentes en Cali, República de Colombia, y también ustedes en las diferentes naciones que están a través de internet o del satélite, o que están viendo esta actividad y escuchando esta conferencia a través de un video o de alguna otra forma o por la televisión. Todavía hay personas que vienen de camino porque desean vivir eternamente con Cristo en tu reino, y vamos a esperar a que ellos lleguen, porque ellos desean vivir con Cristo en tu reino por toda la eternidad. Todavía estamos en el tiempo de salvación. Todavía estamos en el tiempo aceptable delante del Señor, en el cual Dios recibe a una persona en tu reino que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo ha recibido como el sacrificio de la expiación por sus pecados, y por consiguiente puede llegar a Dios y entrar al reino de Dios. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios el Padre a menos que no sea a través de Jesucristo. Por lo tanto, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. También en las demás naciones pueden continuar viniendo a los pies de Jesucristo nuestro Salvador. Pueden recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Jesucristo, dando testimonio público así de su fe en Cristo. Si falta todavía alguna persona por venir, puede venir. Todavía tiene oportunidad de venir a los pies de Jesucristo. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en el corazón y en el alma de las personas, y creen en Cristo. Cuando luego llega el momento de dar el testimonio público de su fe en Cristo, pasan las personas al frente para dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero hay algunos que son tímidos y les da vergüenza y timidez pasar al frente, porque piensan que lo van a estar mirando, y eso les da vergüenza de que lo vean pasar al frente. Pero para recibir a Cristo no podemos tener timidez, no nos podemos avergonzar de Cristo. Cristo dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y no queremos que Cristo se avergüence de nosotros delante del Padre Celestial. Queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial como personas que hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, eche a un lado la timidez y diga: yo quiero vivir eternamente, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna, y sé que Jesucristo es el único que puede darme la vida eterna. Por lo tanto, me levanto y paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir, para que se aseguren su futuro eterno con Jesucristo nuestro
Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues ya tienen conocimiento del bien y del mal, y por consiguiente necesitan arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Cristo por sus pecados, para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que están aquí presentes, que han escuchado y han nacido la fe de Cristo en sus almas y todavía no han venido a los pies de Cristo. Y los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nazcan a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando una persona ha recibido a Cristo como Salvador, ha muerto al mundo. Y cuando el ministro lo bautiza, lo sumerge en las aguas bautismales, está en términos tipológicos, en términos espirituales, sepultando a una persona que murió al mundo. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, la persona se está levantando, resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Todavía pueden venir los que faltan por venir a los pies de Jesucristo nuestro Salvador. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te ha llamado y tú sabes que te ha llamado acá en lo profundo de tu alma para darte la salvación y vida eterna, para que vivas con Él en su reino por toda la eternidad. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguno, puede pasar inmediatamente para que quede incluido en esta oración que haré por todos los que han venido dando testimonio público de su fe en Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y repitan conmigo esta oración que haré por todos ustedes en esta ocasión, tanto los que están aquí presentes como los que están en otras naciones que han venido a los pies de Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que necesito un Salvador. Y reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador. Tú eres mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a la vida eterna, en tu reino eterno, para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, salva mi alma, te lo ruego.
En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y todos con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Por cuanto ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestras almas y creyeron en Cristo y dieron un testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes han creído y Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya he creído y he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Quiero cumplir su mandato divino. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya he creído y quiero ser bautizado en agua en su nombre, para cumplir así su mandato completo, para que Él me bautice con Espíritu Santo de fuego y produzca en mí el nuevo nacimiento, y así obtenga la vida eterna. Ustedes me preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pregunto al reverendo Mauricio Vivas si hay agua y bautisterios, hay ropas bautismales también, hay también vestidores, lugares donde cambiarse de ropa, colocarse las ropas bautismales para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hay también vestidores de ropa con ropas bautismales allí. Hay también personas que les ayudarán para que lleguen a los vestidores y les ayudarán en todo para que se cambien de ropa, y también cuidarán de la ropa de ellos en lo que son bautizados. También hay personas que cuidarán de vuestras ropas en lo que ustedes serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También hay ministros que les bautizarán, también hay ministros ya preparados, bautistas, personas que les bautizarán. Por eso a Juan el Bautista le llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba. Por eso era el Bautista. Y hay ministros que les bautizarán en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Ustedes que se encuentran aquí presentes en Cali, Colombia, y también ustedes que se encuentran en otras naciones en estos momentos y que han recibido a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. En las demás naciones que están conectadas con esta transmisión a través de internet o del satélite, también tienen bautisterios, tienen ministros que les bautizarán, y ropas bautismales y vestidores de ropa donde se cambian de ropas y serán luego bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también ustedes que están en otras naciones pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos, para lo cual dejo el ministro correspondiente a cada nación para que les indique hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y también dejo al ministro aquí en Cali, Colombia,
al reverendo Mauricio Vivas para que les indique hacia dónde caminar, para cambiarse de ropa, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del tabernáculo de Dios con los hombres. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les bautice con Espíritu Santo y fuego luego que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación de vida eterna para que estén con ustedes en el reino eterno de Cristo viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros, nuevamente el reverendo Mauricio Vivas para continuar. Muy bien, ya estamos listos en bendición. Pueden pasar a cambiar sus ropas. Están listos para que ustedes sean bautizados. Pueden pasar, cada uno de los ministros ayude, cada uno de los sugieres ayude a llevarlos allí, a hacer una fila, y los músicos en este momento van a ayudar a pasar las personas allí, y todos nosotros, la iglesia, reverentes, todos reverentes ante Dios, todos, pueden pasarse a bautizar ahora mismo los que han creído la palabra. Pasen ahora mismo a ser cambiados. Hay hermanos que cuidarán sus ropas y les van a ayudar ahora mismo. Pueden pasar ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos ahora mismo ayudarles a ellos. Solamente un grupo puede cantar. Hay un precioso manantial, podemos empezar a cantar y dejar un espacio para ir ayudando a las personas que van a ser bautizadas. Todos los sugieres deben de estar trabajando en el orden, ayudando a personas que van a ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Todos ellos que han creído, que sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la iglesia debe estar en oración, entonando, hay un precioso manantial. Y Ujieres ayudándonos acá, dando la mano.